Bienvenidas a este taller que lleva por título Sexualidad consciente, autocuidado y amor propio. El día de hoy vamos a ver qué es la sexualidad, cuál es la diferencia entre sexualidad inconsciente y sexualidad consciente, los sistemas de creencias y condicionamientos sociales, la herida de abuso sexual, mecanismos de defensa que nacen del abuso. Vamos a ver el sexo como estrategia de supervivencia al psicotrauma, las parafilias, el trauma sexual en el arte y cómo cultivar una sexualidad sana y consciente. Cualquier duda que les vaya surgiendo durante el taller la van anotando y al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, lo primero es entender qué es la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? ¿De en qué se diferencia del sexo? Porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, tenemos que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que abarca mucho más que el acto sexual. Es una forma de ser, de sentir, de pensar y de relacionarse. Incluye lo biológico, que tiene que ver con las hormonas, los genitales y el sistema nervioso. Influye en el deseo sexual y el comportamiento, porque también tiene que ver con lo psicológico, la autoestima, las experiencias previas, traumáticas o creencias. Moldea cómo vivimos el placer, el deseo o el vínculo. Y lo social, que es básicamente la cultura, la religión y la familia, la educación, que determina lo que se considera normal, permitido o prohibido. El sexo como tal se remite a lo biológico, ¿no? Entonces hay sexo femenino, hay sexo masculino, pero en la sexualidad encontramos entonces una diversidad de géneros. Todo lo que tiene que ver con mi deseo sexual, el comportamiento, lo que pienso al respecto, cómo practico mi sexualidad, lo que me permito o no me permito, con quién me lo permito y con quién no. Todo eso hace parte de la manera en la que las personas viven la sexualidad. La sexualidad es muy individual. Cada persona tiene derecho a elegir su sexualidad, con quién la vive, cómo la vive. Sin embargo, acá vamos a hablar de una postura relacionada a cuándo ésta se vive de manera inconsciente y cuándo se vive de manera consciente, porque si bien es cierto que tenemos la libertad de elegir cómo vivir nuestra sexualidad, muchas veces la estamos viviendo de una manera inconsciente desde nuestras heridas y nuestros traumas. Entonces, ese es el principal enfoque del taller, aprender cuándo nos estamos relacionando sexualmente desde nuestras heridas y traumas y cuando lo estamos haciendo de manera consciente. Entonces, vamos a ver primero las diferencias entre sexualidad inconsciente y sexualidad consciente. La sexualidad consciente es la expresión del deseo, del placer y el vínculo desde un estado de atención plena, desde un estado de respeto por el cuerpo, una conexión emocional y una libertad interior. Es una sexualidad que escucha, que elige y que honra tanto el cuerpo como el alma. Podemos decir que se caracteriza la sexualidad consciente por tener presencia corporal y emocional durante el acto sexual, que exista un consentimiento auténtico. Más adelante vamos a ver qué es el consentimiento. Tener también un pleno autoconocimiento de lo que me gusta y lo que no. Por eso, para yo desarrollar una sexualidad consciente, debo primero autoconocerme, saber qué es lo que quiero y qué es lo que no. Y partiendo de eso, tener la capacidad o desarrollar la capacidad de poner límites en mi sexualidad. También implica el amor propio y el cuidado del cuerpo, la aceptación del deseo sin ninguna culpa, sin ningún juicio, la vinculación de la parte emocional, no solamente la física, y adicional a eso, el placer como un derecho y no como una recompensa. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta frente a la sexualidad consciente. Ahora, la sexualidad inconsciente. Ocurre desde patrones automáticos, traumas no sanados, creencias limitantes o necesidades emocionales no resueltas, y muchas veces se ejerce desde la desconexión con el cuerpo y con el verdadero deseo. Entonces, una sexualidad inconsciente se caracteriza por tener relaciones sexuales sin deseo genuino, puede ser por miedo, por presión, por dinero o por costumbre. También se caracteriza por la confusión entre el deseo y la validación de externa. Hay personas que buscan validación a través del sexo.
Desconexión con el propio cuerpo, hacerlo por hacer, repetición de patrones dañinos, entonces elección de parejas tóxicas, promiscuidad, ausencia de conexión emocional, miedo al compromiso. También se caracteriza la sexualidad inconsciente por sentimientos de culpa o de vergüenza por sentir placer, negación o represión del deseo y también el uso del sexo para tapar vacíos emocionales. Hay muchas personas que utilizan la sexualidad para evadir sus emociones o llenar vacíos. Entonces, todas esas manifestaciones son producto de una sexualidad inconsciente. Aquí les quise hacer una tablita para que tengamos más claro algunos aspectos puntuales y cómo se ven de manera diferente entre la sexualidad consciente y la sexualidad inconsciente. Entonces tenemos, por ejemplo, en el origen del deseo, en la sexualidad consciente, el deseo se origina en el interior, es genuino y desde el amor propio. En la sexualidad inconsciente, el deseo se genera desde la carencia, desde la validación o desde llenar un vacío. Por eso es que muchas personas que tienen un comportamiento promiscuo, ya autodestructivo, muchas veces sienten ese deseo es por un vacío que hay o por una carencia. Relación con el cuerpo. Cuando la sexualidad es consciente, la relación con el cuerpo se da en el presente, es respetuosa y amorosa. Cuando tenemos una sexualidad inconsciente, la relación con el cuerpo es desconectada y usamos nuestro cuerpo como un objeto o como un mecanismo para lograr algo o obtener algo de alguna persona. Placer. En la sexualidad consciente el placer es gozado y elegido, y en la sexualidad inconsciente el placer es buscado o forzado y a veces con culpa. Yo sé que estoy teniendo una sexualidad inconsciente cuando, por ejemplo, me cuesta tener un orgasmo. Entonces ahí hay que entrar a revisar qué está pasando a nivel inconsciente con el tema del placer, por qué no me estoy permitiendo disfrutar del placer sin culpa. Y eso a veces se ve manifestado en la anorgasmia. Vínculos. Entonces, en la sexualidad consciente tenemos vínculos íntimos, auténticos, elegidos. En la sexualidad inconsciente tenemos vínculos dependientes, repetitivos o vacíos. Por ejemplo, hay personas que durante toda su vida siempre conectan con eh, personas, valga la redundancia, que solo las ven como un objeto sexual. Y entonces tienen ese vínculo repetitivo de personas que las ven como un objeto sexual. Ahí hay una carencia, ahí hay un trauma, ahí hay un patrón inconsciente y muchas también tienen sexo por la dependencia emocional, tienen sexo porque su pareja no las abandone, porque su pareja no las deje, ¿sí? Esto le pasa tanto a mujeres como a hombres, pero en este caso voy a estarme refiriendo más a las mujeres. La elección. La elección de la sexualidad consciente es libre, es consciente, con límites claros, mientras que la sexualidad inconsciente es impulsiva, no pensamos en las consecuencias, a veces también se puede hacer por presión o por miedo o por evasión, ¿no? Entonces, tengo estrés o alguna emoción y voy y tengo relaciones sexuales con alguien por impulso, simplemente porque quería evadir esa emoción y no quise afrontarla. Estado emocional. La sexualidad consciente se da en un estado emocional conectado, disponible y amoroso, mientras que la sexualidad inconsciente se da en un estado emocional confuso, reactivo o evasivo. ¿Listo? Entonces es como un cuadrito para que lo tengan muy presente y comparen la sexualidad tanto consciente como inconsciente. Ahora, tercero, sistema de creencias y condicionamientos sociales. Resulta que como veíamos al principio que la sexualidad es algo también psicosocial, no solo biológico, debemos tener en cuenta la cultura en la que hemos crecido, la sociedad en la que hemos crecido y cómo los sistemas de creencias de nuestro entorno y también las creencias sociales o las expectativas sociales crean unos condicionamientos. Entonces, lo primero es mirar el tema de los conceptos. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea o una interpretación que una persona acepta como verdadera, aunque no necesariamente lo sea. Las creencias pueden ser conscientes o inconscientes y muchas veces se forman en la infancia o a partir de experiencias emocionales fuertes. Las creencias son elegidas, chicas. Muchas veces tenemos creencias inconscientes, pero una vez que las hacemos conscientes, podemos elegir en qué creer y en qué no creer. Muchas creencias
nos reprimen sexualmente o nos condicionan sexualmente. Y ojo, esto es un problema cuando yo me siento cohibida por esa creencia. Pero si ustedes tienen una creencia y se sienten tranquilas y bien con esa creencia, no hay ningún problema en que la tengan y en que vivan su sexualidad conforme a esa creencia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una creencia y un condicionamiento social? Que el condicionamiento social ya es una influencia externa. La creencia sí viene de información externa, pero es una idea o una interpretación mía. Yo interpreto esa información y yo elijo desde adentro, desde mis propias ideas, qué aceptar como verdad y que no. Mientras que el condicionamiento social ya sí es una influencia externa, entonces la cultura en la que estoy, la religión en la que estoy, los medios en los que estoy, la familia, la escuela, todo eso me moldea y moldea nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos y muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, que hoy en día se ve tanta diversidad de géneros, en muchas ocasiones esa diversidad de géneros es un condicionamiento social, porque como hay tanta información al respecto y nos están bombardeando de tanta información similar, llegamos a moldearnos por esa información y nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos, incluyendo nuestra sexualidad, puede verse afectada sin darnos cuenta. Y por eso entre más fuerte se vuelva un condicionamiento social o una moda, entre comillas, más va a haber de eso, más personas se van a identificar con eso. No es porque genuinamente lo sientan, sino porque inconscientemente se están adaptando a esa información. Entonces, vamos a ver algunas creencias o condicionamientos sociales y los efectos sobre la sexualidad. Una creencia es el sexo es sucio o pecaminoso, entonces genera culpa al sentir deseo o placer. Esta parte del sexo es sucio, pecaminoso se escucha mucho, por ejemplo, en los hogares, cuando los padres no tienen una buena comunicación con sus hijos, no hay una buena educación sexual, o también cuando pues, se pertenece a alguna religión y se ve el tema del sexo como pecado. Entonces, cuando una persona siente deseo o placer, puede llegar a experimentar culpa porque hay un prejuicio que vendría siendo un condicionamiento de su entorno. Si la persona elige creer que es verdad, que el sexo es sucio o pecaminoso, entonces ya se forma una creencia que fortalece ese sentimiento de culpa. Lo segundo, la mujer debe complacer al hombre. Es una creencia y un condicionamiento social muy arraigado a las culturas machistas. La sociedad en la que estamos es una cultura que viene de un machismo muy arraigado y todavía se mantiene el machismo, aunque disfrazado de otras cosas. Pero básicamente ese condicionamiento social de la mujer debe complacer al hombre, lo que hace es que conectemos el sexo con el deber, no con una elección. Entonces yo debo cumplirle a mi esposo o yo debo cumplirle a mi pareja. Quiera o no quiera, no importa. Si no tengo ganas, debo cumplirle porque esa es la obligación de la mujer con el hombre, complacerlo. Y ahí estamos generando de manera inconsciente una herida de abuso sexual porque no estoy teniendo pleno consentimiento de esa relación sexual. Ya más adelante vamos a ver eso. Siguiente, solo se puede tener sexo del matrimonio. Esta reprime la expresión sexual libre y adulta. El solo se puede tener sexo dentro del matrimonio puede ser un condicionamiento social, lo vemos mucho en el tema religioso, ¿no? Las iglesias, la católica, la cristiana hablan de que se puede tener solamente sexo dentro del matrimonio porque fuera del matrimonio es fornicación y es pecado, una condenación y en unos temas. Y también si la persona adopta ese condicionamiento social como creencia, entonces ya lo toma como una verdad. ¿Y cuál es el efecto sobre la sexualidad? Reprime la expresión sexual libre y adulta. Y ojo. Esto es una postura muy objetiva, o sea, este taller es muy objetivo porque ustedes saben cuáles son mis creencias, les las he compartido y esta es una de ellas. Cuando una creencia o un condicionamiento se vuelve un problema, cuando tú sientes que es una imposición que te está permitiendo o te está impidiendo ser libre. Entonces, si en algún punto tú sientes que una creencia que tú tienes te impide ser libre, es importante que te la replantes. Hay personas, incluso no tienen que estar ligadas a la religión, hay mujeres que han tomado la decisión de tener solamente sexo en el matrimonio. Y
hay una represión sexual, pero si es algo que tiene un propósito, ¿sí? Si es algo que eligieron por un propósito, por algo mayor, por una exclusividad, por cuidar su cuerpo, por cuidar su energía, por cuidar sus emociones, no hay ningún problema, porque lo están haciendo por un propósito. Sí, el problema con las creencias o los condicionamientos es cuando me hacen sentir reprimido o reprimida, como si yo estuviera obligado u obligada a cumplirlo. Ahí sí es un problema. Pero si tú te sientes cómodo o cómoda con una creencia o un condicionamiento social, no hay ningún problema. ¿Listo? Siguiente. El sexo es solo para reproducción. Lo mismo. Hay muchas culturas donde ven el sexo como un medio solamente de reproducción y ven el placer como algo sucio, algo negativo. Entonces, ¿qué pasa? El efecto sobre la sexualidad es que niega el valor del placer como energía vital. El ser humano necesita el placer. Yo siempre les digo, les pongo la historia de la evolución como ejemplo, que si las cosas que nos dan supervivencia no fueran placenteras, como especie ya nos hubiéramos extinguido. Si comer, tener sexo o nuestras necesidades básicas no fueran placenteras, el cerebro no las buscaría. Entonces, cuando negamos el valor del placer como especie para vivir, nos estamos reprimiendo, porque el placer es necesario en la vida, no solo el placer sexual, sino todo tipo de placer que nuestro cuerpo pueda experimentar y que sea sano. Siguiente, tu valor está en tu virginidad o en tu experiencia. Esto también es muy común, este condicionamiento social en el esquema del constructo social del machismo. Entonces, ver a una mujer, sobre todo pasa con las mujeres, verlas, hay dos extremos. Uno, o las ven valiosas solo si son vírgenes, o sea que las que no son vírgenes o tienen de pronto más experiencia sexual no valen. O por el contrario, ven a las que son vírgenes como mujeres sin valor porque no tienen experiencia y valoran a la mujer por lo que sepa hacer en la cama. Entonces, ¿qué pasa? Que reducen a la persona y a su valor a su historial sexual y condicionan el autoestima de la persona, condicionan su libre desarrollo de su sexualidad. Siguiente, el cuerpo o el sexo es una moneda de cambio. Esta, chicas, hoy en día es muy común. Por eso es que les digo que el machismo está cada vez más fuerte, solo que lo hemos disfrazado. El machismo antes era muy evidente. ¿Qué ha pasado hoy en día con el machismo? Nos lo están vendiendo como empoderamiento. Al final, el machismo es un constructo social en donde se cosifica a la mujer. Actualmente nos venden la historia del empoderamiento, que empoderarse es abrir un OnlyFans, vender unas fotos de mi intimidad, ser webcam, tener canal de Telegram o ser actriz de contenido para adultos, cualquiera de esas cosas que ponen mi sexualidad como un objeto. ¿Y ahí yo qué estoy haciendo? Yo estoy participando en la cosificación de la mujer. O sea que yo estoy haciendo parte de ese constructo social machista. Pero ¿qué ha pasado? Que nos lo están vendiendo como empoderamiento. La realidad es que seguimos en un constructo social machista porque seguimos cosificándonos como objetos sexuales. Entonces, yo empiezo a hacer este tipo de prácticas inconscientemente creyendo que estoy empoderada y lo que estoy haciendo es que empiezo a vender mi sexo o mi sexualidad como una moneda de cambio. Sí, el tema de también lo que estaba antes de moda, y ahorita también el tema de los sugar daddies, todo ese tipo de cosas, la prostitución, el tema, todo lo que tenga que ver con vender mi cuerpo, mi sexualidad, hace parte de un constructo social de machismo. ¿Qué efectos tiene sobre la sexualidad? Que condiciona el placer a recibir afecto, dinero, atención o validación. Entonces, en los ejemplos que estaba mencionando, lo hacemos a cambio de dinero. O sea que estoy vendiendo mi cuerpo como un objeto a cambio de dinero. Pero también está el ejemplo de recibir afecto. Hay mujeres u hombres que se dan sexualmente a cualquier persona solamente por recibir una gota de afecto o por recibir una gota de atención, o por recibir una gota de validación. Hay personas que se validan a través de cuántas personas han estado sexualmente con ellos. De cualquier forma, estamos viendo la sexualidad o el sexo como una moneda de cambio y eso hace parte de la cosificación del cuerpo, ¿sí? Entonces, también es un condicionamiento social
que nos daña mucho como seres humanos. El cuerpo o el sexo como moneda de cambio, bueno, aquí les hago énfasis en esto como ya les venía haciendo. Esta creencia se instala en muchas personas, sobre todo en las mujeres, que aprendieron que el sexo puede ser una forma de conseguir amor, afecto, mantener una relación o evitar un abandono, obtener atención, validación o poder, sentirse valoradas, deseadas o queridas, recibir regalos, favores, estatus o dinero. ¿Cuáles son las consecuencias? Estas mujeres, u hombres también, porque hay hombres que también lo hacen, se desconectan del propio deseo. Ya no tengo sexo porque yo quiero tener sexo, sino que tengo sexo por la otra persona, para que no me abandone, para complacerla, complacerlo, para que me dé un regalo, para que me dé dinero, para que me dé un ascenso en el trabajo, para que me dé un puesto, para que me dé amor, para que me dé atención, ¿sí? Entonces ya no tengo sexo por mí, sino por el otro, y uso el cuerpo como una herramienta de supervivencia emocional. Entonces, esto a la larga genera un resentimiento o un sentimiento de vacío después del acto sexual, y se aumenta la sensación de indignidad o de que hay que merecer el placer. Muchas personas que están en este tipo de conductas o en esta manera inconsciente de vivir su sexualidad dicen que no tienen ningún efecto, que no sienten nada, que no se enamoran, que no hay ningún problema, pero realmente es que llega un punto de desconexión emocional y de vacío en el que ya les cuesta sentir placer real, les cuesta sentir una emoción más allá de ese compromiso de intercambiar mi sexualidad por algo. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado con esto. La sexualidad, mi cuerpo son cosas completamente sagradas y solamente debo darlas desde el amor propio, ¿sí? Y el amor propio ya sabemos que es cuidarnos, aceptarnos, validarnos, y eso incluye también sanar mis heridas que me pueden llevar a involucrarme inconscientemente con alguien. Listo. Cuarto, abusos, herida de abuso sexual. Lo que acabamos de ver, esa manifestación del intercambio del sexo o de la sexualidad por cosas, tiene que ver mucho con esta herida de abuso sexual, entonces por eso consideré bastante necesario hablar al respecto. Entonces, lo primero es, ¿qué es el abuso sexual? Muchas personas creen que el abuso sexual es solamente la violación, ¿sí? Como la penetración a la fuerza prácticamente. Y no, hay muchos tipos de abuso sexual y ya los vamos a ver. Entonces, como concepto, el abuso sexual es cualquier conducta o acción de carácter sexual que se realice sin el consentimiento libre, informado y voluntario de la otra persona. No se trata solo de la violación, hay muchas formas de abuso que pueden pasar desapercibidas, pero que dejan huellas emocionales, psicológicas, físicas y energéticas. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de abuso sexual. El primer tipo de abuso sexual del cual vamos a hablar es del físico. Entonces, es el contacto como tal corporal, forzado o sin consentimiento con otra persona. ¿Qué ejemplos hay en este abuso sexual físico? Tocamientos no consentidos, que me tocó el pecho, que me toca los genitales, que me tocó los glúteos, ¿sí? Que voy por la calle y me dan una palmada, eso es abuso sexual. Penetración forzada, que es básicamente la violación. Besos o caricias sin permiso, también es abuso sexual. Frotamientos o accidentes, entre comillas, disfrazados, también es abuso sexual físico. Manipulación para hacerlo cuando no quieres, también es abuso sexual físico. Por eso es que muchas veces dicen, no, pero es que ¿cómo es posible que mi pareja me abuse sexualmente si somos pareja? No, la pareja también puede abusar sexualmente. Si tú no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja y él te manipula, te hace sentir culpable, ay, siempre me rechazas, ay, nunca quieres, no sé qué, y te manipula al punto de tu ceder a hacerlo con él simplemente por esa manipulación y no porque tú quieras, eso es un abuso sexual físico, ¿sí? Así no haya forzamiento, así aparentemente haya un consentimiento o una manipulación y eso es un abuso sexual físico. Siguiente. Abuso sexual verbal. Entonces son palabras, insinuaciones o comentarios sexuales que generan incomodidad, vergüenza o miedo.
Ejemplo, piropos obscenos o insistentes, ¿no? Eso es muy común en las calles, eso es abuso sexual verbal. Descripciones sexuales no solicitadas, que estás hablando con alguien y empieza a describirte cosas sexuales sin que tú hayas dado un permiso, también es abuso sexual verbal. Comentarios sobre tu cuerpo o tu sexualidad sin ningún tipo de respeto, también es un abuso sexual verbal. Propuestas sexuales inapropiadas, insistentes o acosadoras. El acoso también es un tipo de abuso sexual verbal. Esto es muy importante porque muchas de esas cosas que estoy mencionando no son consideradas abuso sexual y pasan desapercibidas. Y resulta que sí, sí lo son. ¿Listo? Entonces, el siguiente es el abuso sexual psicológico o emocional. El abuso sexual, psicológico o emocional, por ahí vi que están escribiendo en el chat. Ahorita al final leemos los comentarios en el chat. Pueden ir escribiendo ahí lo que vaya surgiendo. El abuso sexual, psicológico o emocional es básicamente cuando se usa la manipulación emocional, el chantaje, la amenaza o el miedo para obtener acceso sexual o controlar la sexualidad del otro. Entonces, por ejemplo, si no lo haces, te dejo o me voy a buscar a otra o usted no me da sexo, me voy a tener que buscar una en la calle para que me dé sexo. O también hacer sentir culpa a la otra persona por no querer tener relaciones sexuales, lo que íbamos hablando ahorita, esa manipulación. Condicionar el amor al acto sexual, entonces no es que el sexo es súper importante en la relación, entonces si no hay sexo, ya pues yo no te puedo amar y decir, o sea, el sexo sí es importante en las relaciones de pareja, pero como toda relación de pareja y como todo tema dentro de la relación, es un acuerdo, ¿sí? Y la sexualidad también debe ser un acuerdo mutuo, entonces por eso es importante hablarlo porque la idea es que sean compatibles también en el ámbito sexual para que ninguna persona se sienta condicionada a hacer algo sexual que no quiere simplemente por mantener la relación. El gaslighting sobre los límites personales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el sexo, en la sexualidad hay que tener límites. Yo debo saber qué es lo que quiero, qué es lo que no, qué es lo que me gusta y qué es lo que no. Pasa mucho también en parejas, relaciones de parejas, que tú le has dicho a tu pareja que le puedes decir a tu pareja como que, oye, no quiero esto, ¿sí? Y si el tipo o la chica es un abusador o una abusadora, lo hace, ¿sí? En medio de la calentura, en medio del frenesí, lo hace y te dice, no, yo no lo hice, o fue sin culpa, no sé qué, pero sobrepasó tu límite, ¿sí? O estás exagerando, no es para tanto, pero sobrepasó tu límite. Eso es un abuso sexual psicológico emocional porque está invalidando que sentiste que se te denigró tu límite. ¿Listo? Abuso sexual, cuarto, abuso sexual simbólico o cultural. El abuso sexual simbólico o cultural es básicamente el uso de imágenes, representaciones o roles que cosifican o sexualizan sin consentimiento, especialmente en contextos de poder. Entonces, por ejemplo, mostrar pornografía a menores o sin consentimiento es un abuso sexual simbólico o cultural. Sexualizar cuerpos infantilizados, eso es muy común hoy en día en las redes sociales, estas creadoras de contenido para adultos que se visten como niñas, hablan como niñas y crean contenido para adultos vestidas así como niñas y lo único que están haciendo es sexualizar la niñez y eso que hace, hace que se crezca esta parte de la pedofilia de la pornografía de menores, todo eso es algo súper enfermo y nuestra sociedad cada vez está más traumatizada al respecto. Promover estereotipos en medios que normalizan la violencia o la sumisión sexual. Entonces también promover la violencia, normalizar la violencia. Hay muchas cosas culturales que son abuso sexual y no nos damos cuenta. Más adelante lo vamos a ver en el arte. Hay muchas canciones que hablan de abuso sexual. Hay muchas canciones que normalizan cosificar a la mujer como un objeto sexual, ¿sí? Sobre todo ritmos como el reggaetón, pero no solo el reggaetón. Hay muchas canciones que cosifican a la mujer como solo un objeto sexual. Y nosotros participamos muchas veces de eso. Entonces, por eso se dice que es un abuso sexual simbólico
o cultural, porque es algo que se está normalizando en nuestra cultura. El abuso sexual energético o sutil. Bueno, básicamente sutil. Entonces, no siempre es reconocido este abuso, pero muchas corrientes psicológicas reconocen que también se puede abusar de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, cuando se invade a una persona con la mirada o la intención o el deseo sin consentimiento, generando una incomodidad o una sensación de invasión, ¿sí? Entonces, es abuso sexual sutil cuando tú notas miradas lascivas, miradas que te están mirando como si, perdona ahí la palabra, como si te estuvieran desnudando con los ojos y te estuvieran haciendo mil cosas, y tú sientes esa mirada y sientes esa incomodidad de esa mirada, eso es abuso sexual sutil. Entonces son miradas invasivas y sexuales sin permiso, sin consentimiento. Son intenciones sexuales proyectadas sin ninguna conexión, sin ningún respeto, y son personas que buscan alimentarse de ti, de tu cuerpo, de tu energía, de lo que sea, pero de manera sutil. Pero existe ahí un abuso sexual. Y lo otro es el abuso sexual en entornos de confianza, que estos son los llamados abusos encubiertos. Entonces, es especialmente grave cuando el abuso lo ejerce alguien cercano con poder o afecto sobre la víctima. Entonces, son abusos sexuales en donde los ejerce un familiar, un profesor, un terapeuta, una pareja, un guía espiritual. Hay muchos casos de gurús espirituales que han abusado sexualmente a sus pacientes, terapeutas, psicólogos, médicos, profesores, familiares, figuras de poder, parejas que abusan sexualmente. ¿Por qué? Porque están en un entorno de confianza, hay una relación de poder y se aprovechan de eso. Entonces, por ejemplo, familiares que tienen, entre comillas, juegos sexuales con los niños disfrazados de cariño y resulta que los están abusando sexualmente, los propios familiares. Terapias o masajes con toques indebidos disfrazados de sanación, ¿no? Que eso pasa mucho, ha habido muchos casos de eso. O el uso de poder para seducir o manipular. Aquí entra mucho también estas relaciones de menores de edad con adultos, ¿sí? Tanto niñas como niños, niñas de 14, 13, menores de edad con adultos de 20, 21. No me importa si tienen 20, 21, ay, no es tanta edad, ¿no? Pero también se da con de 30 y demás. No interesa, simplemente es un abuso sexual porque un niño no tiene la capacidad de discernir que el adulto lo está manipulando, no tiene la capacidad de discernir qué es lo que quiere realmente, ni siquiera se ha desarrollado su cerebro. Entonces, hay algo que se llama el grooming, que es un abuso sexual donde una persona mayor se mete con un menor de edad y muchos se aprovechan de pronto de que el menor o la menor de edad tiene problemas en su casa o tiene inestabilidad emocional o tiene problemas de dinero. Y entonces le tratan de llenar ese vacío, pero en realidad lo están manipulando o la están manipulando para que acceda a estar sexualmente con ellos dentro de un, entre comillas, consentimiento, pero no es un consentimiento, es una manipulación y es un abuso sexual. Por eso se ha hecho muy común esa frase de, ay, eres muy madura para tu edad. Eso es abuso sexual, ¿sí? Y no sucede solo con niñas. Hoy en día hay muchas relaciones de señoras también, de 30 años o mayores o veintitantos, con menores de 13, de 14, que porque, ay, es que se ve como un hombre. No es un hombre, es un niño. No es una mujer. Puede verse súper desarrollada, tiene 13, 14, 15. Es una niña. Eso es abuso sexual, ¿sí? También hay algo aquí que va incluido dentro del abuso sexual, psicológico y emocional y es algo que se presenta mucho en los hogares, y es que los padres por negligencia no tienen cuidado cuando están teniendo relaciones sexuales con su pareja, y los niños escuchan esas relaciones sexuales o ven a sus padres teniendo relaciones sexuales o les encuentran juguetes sexuales o los encuentran viendo pornografía. He tenido cantidad de casos así en terapia porque eso crea una herida de abuso sexual, ¿sí? El niño, el cerebro del niño no tiene la capacidad de procesar qué es lo que está viendo. Entonces se genera una hipersexualización a temprana edad, se genera una herida de abuso sexual y eso crea una parte traumática en el desarrollo de su sexualidad. Entonces también, como padres o como madres, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, nuestros niños y niñas, de cualquier tipo de exposición a contenido sexual en una edad en la que no deben estar expuestos a eso.
¿sí? La exposición a este tipo de información es en la adolescencia, con mucho respeto, de manera educativa, ¿sí? Para que empiecen a conocer el tema, pero no abruptamente cuando son muy menores de edad. ¿Listo? Súper importante. Ahora, mecanismos de defensa que nacen del abuso sexual. Entonces resulta que todos estos tipos de abuso sexual tienen unas consecuencias y esas consecuencias precisamente eh, se encuentran relacionadas con lo siguiente. Lo primero es hablar de la represión. Entonces, la represión es básicamente el olvido inconsciente del abuso para evitar el dolor emocional. Hay muchas personas que han sido abusadas sexualmente y lo olvidan por completo. Lo olvidan por completo solamente cuando van a terapia por algún problema ya de adultos en su sexualidad y hacemos de pronto alguna regresión, alguna visualización, es que traen al consciente que fueron abusados sexualmente, pero se olvida completamente. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de protegernos del dolor, entonces por eso reprime las cosas, por eso muchas personas no recuerdan sus infancias, porque fueron tan dolorosas que simplemente el cerebro dijo, yo no te voy a exponer a este dolor, vamos a reprimir esto. El problema es que es como si barrieras en tu casa y pusieras toda la basura, toda la arena debajo de la alfombra. O sea, no la ves, pero ahí está. Y en algún punto te vas a tropezar con ella. Entonces, por eso es tan importante mirar que no tengamos ninguna represión. Segundo, negación. La negación es el rechazo a aceptar que el abuso ocurrió o que fue grave. Entonces, minimizamos esta parte, minimizamos la manera en la que ocurrió el abuso, minimizamos que fue un abuso, como que no es para tanto, bueno, pero es que es mi pareja, ¿no? Pero es que no pasó, no tenía la intención de hacerlo, tal vez yo lo malinterpreté, no sé qué, todo ese tipo de cosas en donde yo rechazo aceptar que sí ocurrió un abuso o que sí fue grave, hacen parte de un mecanismo de defensa que es la negación. ¿Listo? Disociación. Dame un segundito acá. Ok. Disociación. La disociación básicamente es la desconexión mental o emocional de la experiencia traumática. Entonces es cuando yo me desconecto mental y emocionalmente de esa experiencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque se parece mucho la represión a la disociación. La diferencia es que la represión es un mecanismo de defensa psicológico que lo que hace es expulsar del inconsciente, o sea, expulsamos del consciente el sufrimiento para no sufrir, valga la redundancia, la persona no se acuerda lo que ocurrió o lo recuerda de forma muy vaga y es como si lo enterráramos. Mientras que la disociación es un mecanismo de defensa más profundo y más complejo porque ya involucra no solo la mente, sino el cuerpo. ¿Sí? Entonces la persona se desconecta de sí misma o de la realidad durante o después del abuso. Entonces, por ejemplo, sucede mucho que personas después de haber sido abusadas pueden sentir como que ven su cuerpo desde afuera, se sienten como en un sueño, como en una ilusión, no sienten emociones, pierden la memoria, pero también cambian la identidad, cambian la percepción del tiempo, ¿sí? Durante el abuso se desconectaron y sintieron como que flotaban, no sintieron nada, se desconectan completamente para evitar el dolor de esa experiencia traumática. Y cuarto, tenemos la forma reactiva, que es básicamente actuar de forma opuesta a lo que realmente se siente. Tenemos el quinto mecanismo de defensa que nace del abuso, que es la racionalización, que es básicamente buscar justificaciones para el abuso o culparse a sí mismo. Entonces, ¿por qué me pasó? ¿Fue mi culpa por andar vestida así? Si me hubiera ido por otro lado, si hubiera hecho lo otro, esto, lo otro, ¿qué hice? ¿Por qué vine? No sé qué, no debí tomar esto, tal, no sé qué, cualquier cosa que justifique el abuso o me culpe a mí misma. Entonces, esos comentarios que acabo de hacer son comentarios para culparme a mí misma. Justificaciones a los demás, no, pero es que él estaba tomado, él no sabía lo que hacía, no, pero es que perdió, no sé qué le pasó, de pronto
en el momento, ¿no? La adrenalina del momento, tal cosa, no es su culpa, ¿no? Es que a él también lo abusaron de pequeñito y por eso ahorita me abusa. Justificar, básicamente racionalizar, es una manera de defendernos. Es un mecanismo de defensa ante el abuso. La proyección. La proyección es atribuir a otros los sentimientos dolorosos propios. Entonces yo me proyecto en los demás, proyecto esa tristeza en los demás, proyecto ese dolor en los demás. Repetición del trauma. La repetición del trauma es muy importante porque lo que hacemos es recrear inconscientemente situaciones similares al abuso. Cuando una mujer la abusan sexualmente de niña, no la usan solo una vez. Es muy raro encontrar una mujer que la hayan abusado de niña y que solamente la hayan abusado una vez. Si a una mujer la abusan de niña, esa mujer la siguen abusando de adolescente, de adulta, y es abuso y otro abuso y otro abuso. Puede que no sea violación necesariamente, pero es una mujer muy perseguida por los abusos, porque ¿qué es lo que pasa? De forma inconsciente, todos, no solo pasa con el abuso sexual, sino todos los seres humanos buscan reparar o recuperar el control frente a una experiencia traumática. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Se expone de manera inconsciente a situaciones similares del abuso, repitiendo el patrón, pero ¿cuál es el objetivo? Que sepamos defendernos, que aprendamos a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando trabajamos la herida de abuso sexual en terapia, yo hago ejercicios de visualización con mis pacientes en donde hacemos repetición del trauma, pero hacemos lo contrario, reparamos esa situación. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en persona? Repararla. Entonces, por ejemplo, un día que de pronto vivió un abuso sexual y se quedó callada, una reparación sería que vuelva a vivir un abuso sexual y hablo, lo digo, denuncio, tal. Pero como son cosas tan difíciles de hacer, porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos pregunten, nos hagan preguntas como, pero usted dónde estaba vestida, pero usted por qué tomó eso, pero no sé qué, como que nos hagan sentir culpables. Entonces, como es tan difícil reparar eso en la vida real, estos ejercicios que hacemos en terapia de visualización nos ayuda a repararlos de manera inconsciente para que se corte esa herida de abuso sexual y no volvamos a ser objeto de situaciones similares al abuso. El aislamiento afectivo, el octavo, es básicamente hablar del trauma sin conectar con las emociones que provocan. Entonces son personas que han sido abusadas sexualmente, pero no logran sentir ninguna emoción al respecto. Entonces hay un aislamiento afectivo, hay una represión emocional para evitar sentir ese dolor que me provoca. ¿Listo? Entonces, chicas, los mecanismos de defensa son básicamente estrategias psicológicas inconscientes que una persona puede desarrollar para protegerse del dolor emocional y psicológico causado por una experiencia traumática como el abuso sexual. ¿Cuál es el problema con los mecanismos de defensa? Que sí, bueno, ayudan a lidiar con el impacto, no ayudan a que en este momento no me duele y demás, pero el tema con ellos es que nos dificultan el procesamiento del trauma o nos hacen repetirlo y muchas veces lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, me abusan, me abusan, me abusan, pero como no tengo la información de que debo romper ese patrón, simplemente lo que hace es que se profundiza más el trauma, ¿sí? Se mantiene por más tiempo y si lo manejamos sin un acompañamiento terapéutico, pues es peor. ¿Listo? Entonces, ese es el tema con los mecanismos de defensa que nacen del abuso. Ahora, el sexo como estrategia de supervivencia al psicotrauma. Resulta que eh, cuando nosotros vivimos un trauma, ¿sí? Especialmente un abuso sexual, algunas personas desarrollan conductas sexuales como una forma inconsciente de supervivencia emocional. Esto no significa que el sexo en sí sea negativo, sino que puede convertirse en una forma de evitar el dolor emocional, regular emociones intensas o recuperar el control perdido, ¿no? Entonces ahí les puse que el cerebro busca formas de protegerse y adaptarse tras un evento traumático. Algunas personas usan el sexo como. Entonces, aquí podemos también identificar si tenemos o no una sexualidad inconsciente a raíz de una herida de abuso. Primero,
Usamos el sexo como una vía para sentirnos valorados o amados. Entonces, personas que pueden relacionarse íntimamente, ¿sí? Con afecto, aunque no lo sea. Entonces, digamos, mujeres u hombres, ¿no? Pero voy a hablar de las mujeres, que buscan, que de pronto conocen a una persona y ya van a tener sexo con esa persona. Y ya al otro día se están imaginando una vida con esas personas y se ilusionan muy rápido y demás. Ahí sabemos que están usando el sexo para sentirse valoradas o amadas. No es una sexualidad consciente. La segunda, una manera de anestesiar el dolor emocional. Entonces, muchas personas ven el placer físico como un escape momentáneo al sufrimiento. Entonces, esto sucede tanto con las relaciones sexuales como que lo que les decía ahorita, no, estoy estresada, estoy triste, algo, necesito sexo, pero no necesito sexo porque realmente quiera sexo, sino porque quiero esa dopamina que me calme el dolor, no me voy a desestresar. En lugar de gestionar mis emociones, me voy a desestresar. Y esto no solamente pasa con que voy y me acuesto con alguien, sino también se da con la masturbación. Entonces, hay personas que desarrollan una masturbación compulsiva por el estrés. Hay mujeres que tienen estrés, tienen tristeza y en lugar de afrontar la emoción se masturban, ¿sí? Es una masturbación inconsciente, no hay presencia, simplemente hay una necesidad de ese orgasmo para sentirme un poquito mejor, pero lo que estoy haciendo es anestesiar el dolor emocional. Estoy evitando mis emociones con el sexo. Tercero, un intento de retomar el control. Entonces, cuando yo tomo la iniciativa en lo sexual para dar una sensación ilusoria de poder, ahí estoy también siendo sexualmente inconsciente. Entonces, ¿en qué sentido? Por ejemplo, mujeres que son muy sexuales, ¿sí? Pero muy sexuales no con su pareja, sino muy sexuales en general, ¿sí? Y no genuinamente, sino porque quieren sentirse como que tienen el poder. Entonces, he escuchado a veces que dicen, no, amiga, es que lo que pasa es que a mí los hombres no me usan, yo los uso, ¿sí? Yo conozco un hombre, voy a hablar muy coloquialmente como hablamos acá en Colombia, porque lo escucho así. Yo busco un hombre, lo conozco, me lo como, nos acostamos y ya, lo desecho, no me importa, y al otro día otro, no me importa, yo uso a los hombres, ¿sí? Eso es muy común escucharlo en el discurso de empoderamiento. ¿Qué es? Un intento de retomar el control, un intento de sentir que yo tengo el poder sobre mi sexualidad. Pero en realidad simplemente estoy viviendo una sexualidad inconsciente. Cuarto, una repetición inconsciente del trauma. Entonces, lo que habíamos hablado, repetimos el dolor del trauma. El cuerpo intenta resignificar lo vivido, incluso a través de conductas dañinas. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen heridas de abuso sexual y se exponen a situaciones donde me pueden abusar sexualmente. Ojo, quisiéramos, o sea, quisiéramos que nuestra manera de vestir, que los lugares, que el alcohol, que cualquier cantidad de factores no influyeran, ¿sí? Porque ¿qué sería lo humano? Lo humano es que yo puedo estar con una minifalda, puedo estar tomada, puedo estar sola a las 11 de la noche en la calle, y lo ideal, lo utópico sería que nadie me abuse sexualmente. Porque es que tener una minifalda, estar un poquito tomada a las 11 de la noche en la calle sola, no es un letrero de, hey, hey, abúseme. O sea, no. Sería lo ideal, lo utópico. Pero si yo les pongo esa escena de minifalda tomada a las 11 de la noche en la calle sola, eso suena a un posible escenario de violación, ¿sí? Entonces, necesitamos reconocer la realidad de nuestra sociedad y necesitamos empezar a tomar conductas de autocuidado. Pero cuando yo tengo una repetición inconsciente del trauma, yo me voy a poner en las situaciones puntuales en donde me van a abusar sexualmente. ¿Por qué? Porque necesito repetir ese abuso tantas veces hasta que vaya y solucione el trauma que yo tengo que solucionar. Esa es la repetición inconsciente del trauma. Por eso es que, como les decía, si nos han abusado una vez, muy probablemente nos hayan abusado más, más, más y más. Hasta que vamos a terapia, nos damos cuenta, hacemos el ejercicio, reestructuramos el patrón o solitas nos damos cuenta y entonces me abusan y entonces esta vez denuncio, hago ruido y rompo ese patrón de silencio de eso.
Además, también recordemos, no lo agregué acá, pero recordemos que la herida de abuso sexual es transgeneracional. Si a ti te han abusado sexualmente, muy probablemente a tu mamá también, a tu abuelita y ahí para atrás, porque la herida de abuso sexual es transgeneracional, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo a las chicas que tienen hijos, cuando de pronto han vivido un abuso sexual, deben sanar esa herida de abuso sexual, porque sus hijos traen esa herida de abuso sexual y están en peligro de que los abusen sexualmente, porque la herida se repite. Entonces, una manera de cuidar a mis hijos también es sanando esa herida de abuso sexual. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se puede manifestar el sexo como estrategia de supervivencia al psicotrauma? Aquí les puse algunos ejemplos. Entonces, promiscuidad compulsiva o relaciones sexuales sin conexión emocional. Aquí este taller es súper objetivo. Yo sé que hay muchas mujeres y hombres que hoy en día comparten la promiscuidad, las relaciones sexuales sin compromiso, sin conexión emocional. Te conocí y me pareciste que está súper buenísimo. Te hice de todo, chao, maravilloso, luego el siguiente, muchas veces sin protección, hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se transmiten sin, o sea, por otras vías, ¿sí? Hay cosas que se transmiten a través de un beso, que no tienen que ser necesariamente enfermedades de transmisión sexual, pero muchas cosas a nivel de microbiota. Entonces, hay mucho detrás de un beso, de una caricia, de una relación sexual. Y por eso es que la promiscuidad compulsiva o las relaciones sexuales sin conexión emocional, ¿sí? Vienen siendo una manera inconsciente de vivir la sexualidad. Segundo, prácticas sexuales peligrosas o autodestructivas. Yo les había dicho que cada persona vive su sexualidad como quiere, ¿sí? Es muy personal la sexualidad. Hay personas que tienen este dicho de que en la cama todo se vale, ¿sí? Maravilloso. Pero hay que reconocer que hay prácticas sexuales peligrosas y autodestructivas. No voy a entrar a hablar sobre ellas, porque ya ahorita vamos a ver las parafilias, pero si te está lastimando el cuerpo, si te está lastimando tu integridad física, tu dignidad, si te están denigrando como persona en un acto sexual, eso no es una sexualidad consciente, eso es una sexualidad violenta, agresiva, abusiva, aunque tú creas que te genera placer. Ahí hay un trauma y ahí sí, lo siento, ahí hay un trauma. Tercero, confusión entre el amor, el deseo y la violencia. Entonces, mujeres u hombres que están en relaciones violentas, ¿sí? Y entonces confunden esta parte de, no, es que mi pareja me pega, pero luego me pega o me es infiel o me grita y todo, pero luego tenemos un sexo increíble. ¿Ustedes saben lo que yo les he dicho del sexo de reconciliación? ¿Sí? El sexo de reconciliación tiene fama de ser buenísimo porque lo que pasa es que la misma intensidad del problema se vive en el sexo después del problema. Y eso es algo netamente hormonal, eso es biológico del cerebro. Entonces, sí o sí va a ser un sexo desenfrenado, frenético, que va a generar un apego, pero no es normal, no está bien, ¿sí? No, no está bien confundir ese tipo de vínculos con amor, con deseo. Y es importante empezar a verlo como lo que es, relaciones violentas, relaciones tóxicas, relaciones dañinas. Cuarta, necesidad constante de validación sexual. Hoy en día es muy común en las redes sociales, mujeres que todo el tiempo se están sexualizando en redes sociales, ya sea en una historia, con canciones que las hipersexualizan, de pronto mostrando su cuerpo, mostrando conductas sexuales, como que se hipersexualizan y es una necesidad constante de validación sexual, es una necesidad constante de esa aprobación que recibe de parte, no solo de los hombres, porque esto no le pasa solo a las mujeres, hay hombres que también se sexualizan en redes sociales y hay mujeres que ahí están dándoles validación y atención. Esto es algo de parte y parte, hombres y mujeres viven esto. Entonces, esa necesidad constante de que te validen sexualmente, de que te digan que estás buena o que estás bueno, que estás muy rico, que estás muy rica, que estás divino o divina, también viene de un psicotrauma. Hay un vacío, hay una carencia allá.
¿Listo? Sentimientos de culpa o de vacío después del acto sexual. No es normal, no es natural, no es sano que después de tú tener una relación sexual o después de masturbarte, sientas culpa o sientas vacío. Generalmente cuando sientes culpa y vacío después de una relación sexual de masturbarte, es porque lo hiciste de manera inconsciente, lo hiciste tal vez no queriendo o lo hiciste por el motivo que no debía ser, no por un deseo genuino de conectar con tu cuerpo y con el placer, sino por compromiso, por evadir alguna emoción. Entonces ahí también nos damos cuenta que estamos vivenciando un psicotrauma. ¿Listo? Entonces, esas son las maneras en las que se manifiesta. Ahora, vamos a ver las parafilias. Pero antes de ver las parafilias, quiero hablarles, chicas, de la importancia terapéutica en todo esto. Es importante comprender que la terapia no es para juzgar, ¿sí? Ningún tipo de práctica, ningún tipo de sexualidad, sino para comprender nuestra sexualidad y sanarla, ¿sí? Reconocer que de pronto tengo alguna conducta que puede ser una respuesta a una herida emocional profunda y que un terapeuta me lo haga ver si yo no logro verlo por mi cuenta, es clave para tratarlas desde la compasión y desde la terapia adecuada. Por eso es muy importante que siempre conecten con un terapeuta que no las vaya a juzgar y que sientan la confianza de hablar de su sexualidad como la viven sin sentirse juzgados. ¿Listo? Para que puedan trabajarlo. Bueno, eh, vamos ahora con el tema de las parafilias. Las parafilias, en algunos casos, podemos decir que el trauma sexual puede generar conductas sexuales que se desvían de lo común como una forma de expresar, repetir o anestesiar el dolor. Aquí entran algunas parafilias, algunas, que en ciertos contextos pueden surgir como mecanismos inconscientes de supervivencia. Ojo, no todas no todos los gustos, no todas las prácticas en, en el sexo, ¿sí? Son parafilias, son dañinas, pero aquí les puse las parafilias más conocidas según el DSM-5 y literatura clínica que ustedes también pueden consultar. ¿Listo? Entonces, dentro de esas parafilias tenemos las siguientes. Tenemos por una parte el exhibicionismo, ¿sí? El exhibicionismo es una parafilia, entonces son personas que pueden sentir placer teniendo de pronto intimidad sexual ante otras personas, ¿sí? Como personas que les gustan que los vean teniendo intimidad sexual o también personas que les gusta exhibirse ante otras personas sin su consentimiento, ¿no? Digamos, mujeres o hombres que van por ahí por la calle y se levantan la blusa o se sacan el miembro, ¿sí? Eso es muy común. Eso es exhibicionismo. El voyeurismo es básicamente la excitación al observar a personas desnudas o teniendo relaciones sexuales sin que lo sepan. Entonces, por ejemplo, este del voyeurismo se han visto casos, por ejemplo, en hoteles. En hoteles hay personas enfermas, sí, o sea, enfermas en el sentido de que si esto sí ya es un problema, es un trauma el, el ver sin permiso a otras personas teniendo intimidad sexual, ¿no? Entonces, por eso se dice que cuando ustedes vayan a los hoteles, revisen bien los espejos, que no sea de pronto una cámara o algo que se pueda ver desde el otro lado, para asegurarnos de que no estemos siendo víctimas de esto. El fetichismo es básicamente la excitación sexual centrada en objetos inanimados o partes del cuerpo no sexuales. Entonces, por ejemplo, fetichismos como tener fetiche con los pies, tener fetiche con alguna otra parte del cuerpo, con las orejas, la nariz, o también con objetos inanimados, ¿no? Tener fetichismo con peluches, bueno, yo qué sé, con cualquier objeto, esos son fetichismos. Eh, los fetichismos hacen parte de las parafilias, pero si lo vemos desde este punto de vista, como les había dicho anteriormente, no todos son completamente negativos ni dañinos, sino que hay que empezar a explorar
hasta dónde nos permiten tener una sexualidad consciente y sana. Aquí viene uno que este sí muchas veces se presenta en respuesta a un trauma y es el tema del sadismo sexual. El sadismo sexual y el masoquismo sexual, que muchas veces van de la mano, porque generalmente una relación sadomasoquista se da entre un sadista y un masoquista. ¿Cuál es el sadismo sexual? Es la excitación al infligirle dolor o humillación a otra persona. Entonces, el sadismo sexual es esa persona que a veces se hacen llamar como el amo, ¿no? La ama o el amo, cualquiera. Y entonces son personas que disfrutan pegarle a su pareja en la intimidad sexual, ahorcarlas, jalarles el cabello súper fuerte, tirarlas al piso, colgarlas del techo, bueno, pellizcarlas, ponerles juguetes que les hagan sentir dolor. Hay casos más extremos donde o sea, cortan a las parejas. Todo ese sadismo sexual, una persona que disfrute hacerle sentir dolor a su pareja. Y el masoquista es el que se excita sintiendo dolor, humillación o maltrato. Entonces, que se excitan porque le peguen, porque la escupan, porque le pisen la cara, por una cantidad de cosas. Y aquí sí, generalmente esto es consecuencia de algún trauma de la infancia. Por ejemplo, el tema hay muchos casos en donde las personas han vivido violencia en sus infancias y ¿qué es lo que hace el cerebro? Resignifica el dolor y lo convierte en placer. Entonces, por eso siempre que veo a alguien o llega alguien que tiene de pronto alguna práctica masoquista, le pregunto por la violencia en su infancia y generalmente sí ha habido violencia en la infancia. Entonces, el sadismo sexual y el masoquismo sexual hacen parte de estas parafilias conocidas y podríamos hablar de que son una manifestación inconsciente de la sexualidad. ¿Listo? El froteurismo. El froteurismo es básicamente personas que se excitan al rozar o frotarse con personas sin su consentimiento. Entonces es muy común en espacios públicos, transportes públicos. Eso es abuso sexual, que tú estés en un transporte público y un hombre se esté frotando contra ti. Hay veces que los hombres literalmente terminan encima de ti, se han visto muchos casos. Mujeres también lo pueden hacer, que froten sus partes en ti. Entonces, ese es el froteurismo. Como pueden ver, muchas parafilias que están aquí incluyen el tema del abuso sexual. Por ejemplo, el que practica el froturismo está abusando sexualmente de la persona a la que se lo practica. El que es exhibicionista también, porque está abusando de la persona que lo ve sin su consentimiento. Octavo, el transvestismo fetichista. El transvestismo fetichista es básicamente la excitación sexual al vestirse con ropa del género opuesto, siempre que sea con fines sexuales y no como parte de la identidad de género. Entonces, hay personas que son transvestis, que son personas que se visten como el género opuesto porque hacen parte de su género y su identidad, pero la parafilia es cuando no hace parte de su género y su identidad y simplemente en la cama se excitan, digamos, un hombre poniéndose un panty de mujer o un brasier, o una mujer poniéndose algo del hombre también. ¿Listo? Y noveno, el trastorno de parafilia no especificado, que es cuando las prácticas pues no encajan en las anteriores, pero generan malestar clínico o afectan a terceros. Entonces, ¿qué pasa con las parafilias, chicas? Cuando generan un malestar clínico, ¿sí? Cuando generan un problema en el desarrollo integral de la persona o cuando afectan a otras personas, ahí se considera un trastorno. No todas las parafilias son consideradas un trastorno. Solo se diagnostica un trastorno parafílico cuando la persona sufre por su conducta, es decir, que tiene ese fetiche, tiene esa situación y sufre por tenerla, ¿sí? Es decir, hay un malestar clínico, o cuando esa conducta causa daño a otros. Por ejemplo, cuando tener esa conducta le hace daño a personas que no dan el consentimiento o a personas vulnerables. ¿Listo? Ahí, cuando se cumplen esos dos factores, se da el tema del trastorno parafílico. Si no te genera malestar clínico, ¿sí? O si no le hace daño a otro y ni a personas vulnerables, no se considera un trastorno parafílico. Listo. El trauma sexual en el arte, una sociedad herida que se expresa o normaliza. Yo aquí voy a hablar de unas cosas fuertes. Yo no sé si YouTube me lo va a censurar, no tengo ni idea. Voy a tratar de ser un poquito sutil.
pero voy a mencionarlas porque las considero súper importantes. Entonces, el trauma sexual en el arte. Como les venía diciendo, chicas, la sociedad está traumatizada, ¿sí? Cada día la sociedad es más pervertida, se desarrollan más trastornos y demás, sobre todo en el ámbito sexual. Pero esto no es de ahorita, esto está, ahora es que está tomando, digamos, visibilidad. Esto viene de muchas partes, o sea, de mucho tiempo. Entonces, tenemos que el arte en todas sus formas ha sido un espejo de la experiencia humana, ¿sí? Los humanos a través del arte expresan sus emociones, sus ideas, muchas veces de manera muy sutil. Y en este caso del trauma sexual surgen muchas obras como gritos silenciosos de dolor, como mecanismos de expresión, resistencia y denuncia. Por ejemplo, hay muchas canciones de artistas en donde se han expuesto sus abusos sexuales. Hay una de Demi Lovato que me gusta mucho, que habla de cómo ella tenía 17 y él tenía 29, y ahora que ella tiene 29 jamás estaría con alguien de 17 y se da cuenta que fue víctima de un abuso sexual y sacó su canción. Creo que se llama 29, algo así. La pueden escuchar. Y eso es una manera de expresar ese dolor a través del arte. Sin embargo, ¿en qué quiero hacer énfasis hoy? No en la manera en cómo las víctimas usan el arte para sanar, eso está maravilloso, sino cómo existen representaciones del arte que lejos de visibilizar el trauma, lo que hacen es normalizar el abuso, romantizar el abuso, reflejando que estamos en una sociedad que no ha sanado ni se ha cuestionado sus propias heridas, ¿sí? Entonces, antes de pasar a eso, les quiero mencionar algunas. Entonces, por ejemplo, hay un autor colombiano, ¿sí? Que creo que ya en paz descanse, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel de Literatura, pero él sentía atracción hacia menores de edad. Y en la novela Memoria de mis putas tristes, Gabriel García Márquez relata la historia de un hombre de 90 años que se enamora de una niña virgen de 14 años. Y aunque el tono es nostálgico, poético, describe en realidad una relación de poder desigual y de abuso sexual. Y es un autor que tiene bastantes obras así. Y por ejemplo, ese libro decía, ella estaba desnuda y dormida y yo no hice nada más que contemplarla en la penumbra. Entonces, este tipo de narrativa no da voz a la niña, no da voz a la víctima, ni reconoce el daño que se le está haciendo a la menor de 14 años, sino que convierte el abuso en una especie de acto de amor contemplativo, lo cual es profundamente problemático, ¿sí? Entonces, esto es preocupante, ¿por qué? Porque imagínense un escritor de la talla de Gabriel García Márquez que ganó un Nobel de Literatura, ¿sí? Y hay entrevistas donde él abiertamente una vez decía, pero ¿cuál es el problema que yo a mi edad me gusten las niñas de la escuela, del colegio? ¿Sí? Y uno escucha eso y uno dice, wow, o sea, esto lo hemos tenido enfrente y no se ha visibilizado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando autores reconocidos retratan este tipo de cosas, ¿sí? Retratan este tipo de relaciones sin crítica, la sociedad puede empezar a tolerarlas e incluso a idealizarlas, ¿sí? Entonces, se ve el trauma como algo estético, ¿no? Ya no es dolor y violencia, sino que el dolor y la violencia de la niña de 14 años se transforma en un arte de bello, de amor, de un señor de 90 años, ¿sí? Entonces se oculta y se suaviza la gravedad del abuso y se silencia a las víctimas. La historia que cuenta, por ejemplo, desde el punto de vista del adulto, está dejando por fuera la experiencia de la niña, que es completamente borrada e ignorada. Y así hay muchos ejemplos literarios similares. Por ejemplo, hay una, creo que es una novela también, Lolita, Lolita de Vladimir Nabokov. Es narrada desde el punto de vista del abusador, ¿sí? Y muchos la ven como una historia de amor, ¿no? Creo que hay hasta una película. Pero es un relato sobre el abuso de una niña de 12 años. Sí, es un adulto y se ve así súper romántico, pero es una niña de 12 años con un señor. ¿Sí? Otra también que les quería traer el ejemplo es, por ejemplo, Charles Bukowski. Algunos de sus relatos contienen escenas de abuso.
Y algunos de esos relatos que contienen escenas de abuso, de violencia sexual y conductas inapropiadas con menores son normalizadas porque dicen que tienen un estilo crudo literario, ¿sí? Entonces, eso es muy dañino. Y otra forma muy común también de normalizar el abuso sexual a través del arte es la música, ¿sí? La música, y me incluyo porque en algún punto yo escuchaba también esa música, pero ya uno se pone a analizar las letras y hay mucha música que literalmente hablan de abusos sexuales, hablan de esta parte de cosificar a la mujer como un pedazo de carne, ¿sí? Entonces se normaliza esto porque acuérdense que lo que escuchamos y lo que vemos y lo que leemos nos va programando. Entonces, por eso es tan importante empezar a cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Cómo la sociedad está normalizando el abuso. La sociedad está normalizando las heridas de abuso sexual. ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Cómo cultivar una sexualidad sana inconsciente? Bueno, ya vimos todo lo que no, todo lo que no, todo lo que enfermo, todo lo que debemos replantearnos, resignificar, reestructurar, romper. Ahora vámonos con cómo cultivar una sexualidad sana y consciente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es empezar a reconectar con nuestro cuerpo, ¿sí? Nosotros necesitamos conectar con nuestro cuerpo. Y esto no es solamente a nivel sexual, ¿ok? La parte sexual es una parte de sentir mi cuerpo, pero yo también necesito sentir mi cuerpo cuando estoy triste, necesito sentir mi cuerpo cuando estoy alegre, ¿sí? Hay personas que no saben cuando están tristes o no saben cuando están alegres. Siente como una incomodidad, como que, uy, me siento rara, siento algo, pero no sé qué es y resulta que es tristeza o es miedo o es alegría. Entonces, yo necesito empezar a reconectar con mi cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito empezar a conocerme cómo me siento. ¿Para qué? Para que cuando esté ante un acto sexual, yo reconozca lo que mi cuerpo está sintiendo con ese acto sexual. Ah, hice esto y cómo me hizo sentir triste, alegre, con miedo, con ansiedad, porque ya conozco cómo experimenta mi cuerpo las emociones. Entonces, lo primero es empezar a vivir las emociones. Si tenemos alguna conducta evitativa, es momento de empezar a afrontar esas emociones. Podemos llevar un diario emocional para esto. ¿Qué es un diario emocional? Que cada vez que yo tengo una emoción, pongo mi fecha, pongo la sensación corporal, bueno, pasó esto y sentí esto en mi cuerpo. Y empezamos a indagar, bueno, cada vez que siento en mi cuerpo, ¿esto a qué se parece? A ganas de llorar, o sea, que es tristeza, a como angustia, o sea, que es miedo, ¿qué es? ¿No? Empezar a conocer mi cuerpo. Listo. Segundo, el autoconocimiento sexual. ¿Qué es el autoconocimiento sexual? Como yo les decía, todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad de manera individual, porque incluso aunque todas tengamos una sexualidad consciente, a mí no me va a gustar lo que le va a gustar al otro, ¿sí? Una persona puede que se excite porque le chupen una oreja, ¿sí? Otra persona puede que se excite porque le besen el cuello. Otra persona puede que no le guste, ¿sí? Que no le guste ni que se le acerquen a las orejas ni al cuello, sino que le gusta que le besen las manos, ¿sí? O que le besen los pies, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé qué me gusta? Empezando a conocerme, a autoconocerme sexualmente. Por eso es que la autoexploración consciente es muy sana, ¿sí? La masturbación es sana siempre y cuando yo la haga desde el autoconocimiento sexual, desde la atención plena, desde el autorrespeto, ¿sí? No como algo para ir rapidito para evadir una emoción, no. Autoconocimiento sexual. Explórense el cuerpo, no solo usen las manos, pueden usar las manos, un aceitico, una plumita y explórense todo el cuerpo. Si todavía no han tenido actividad sexual, no importa, explórense el cuerpo, miren qué siento si me hago así en la oreja, qué siento si me hago así en el cuello, ¿sí? ¿Qué siento si me hago así en tal lado, en tal otro? Explórense, conózcanse, porque solamente cuando se autoconozcan sexualmente van a poder poner sus límites.
Si ustedes saben que probaron algo ustedes mismas y no les gustó, se sintió raro, como que no me gustó, pues yo ya sé que no me gusta eso, ¿sí? O yo ya sé que no quiero eso y puedo poner un límite. Tercero, consentimiento presente, explícito y mutuo. Ahorita les voy a hablar del consentimiento, que es muy importante tener en cuenta qué es consentimiento y qué no. Porque a veces consentimiento no es solamente decir sí. Hay muchos sí que no tienen consentimiento. Entonces, el consentimiento presente, explícito y mutuo, que ya lo vamos a ver. Cuarto, revisar creencias y patrones heredados. Esto es muy importante, chicas, es muy importante revisar sus creencias y sus patrones heredados en la sexualidad. Entonces, vean hacia atrás, vean su mamá, su papá, su abuelita, de ahí para atrás, cómo vivieron la sexualidad. Ah, que es que a mi abuelita la casaron menor de edad con un hombre adulto. Eso es herida de abuso sexual. O sea que mi abuelita no vivió una sexualidad consciente. O sea que ahí hay algo, ¿sí? Miren los patrones heredados. Revisen las creencias, como les digo. Una creencia no es problema si no les genera un malestar, ¿sí? Si a mí una creencia me genera un malestar, si me hace sentir en una cárcel, ahí tengo que revisar la creencia. Pero si la creencia no pone en riesgo mi vida, ¿sí? No pone en riesgo mi integridad y me hace sentir cómoda porque estoy conectada con un propósito maravilloso. Si tengo una creencia que pone en riesgo mi integridad, que me expone a enfermedades, ¿sí? Porque hay creencias así, listo. Si yo creo que mi cuerpo, mi decisión y yo voy y me acuesto con el que yo quiera, maravilloso. Si yo creo que los métodos anticonceptivos son un invento, y si yo creo que todo el mundo está sano y nadie tiene VIH, y voy y me acuesto con todo el mundo, yo estoy teniendo una creencia. Pero es una creencia totalmente autodestructiva porque me pueden facilito contagiar una enfermedad de transmisión sexual por irresponsable, ¿sí? Y esa irresponsabilidad muy probablemente venga de un trauma inconsciente. ¿Listo? Entonces, cuestiónense, revisen sus creencias, revisen los patrones heredados y empezamos a resignificarlos, ¿sí? ¿Cómo los resignificamos? Si yo me he dado cuenta que en mi familia, las mujeres de mi familia siempre se han vendido por un plato de comida, ¿sí? Porque les ha tocado, no han tenido más que hacer, o hay prostitución en mi linaje, cualquier cosa que cosifique mi sexualidad. Bueno, entonces, ¿cuál sería una manera de reprogramar ese patrón? Mi sexualidad es sagrada, ¿sí? Mi cuerpo es sagrado. Mi intimidad es sagrada. Mi sexualidad no es una moneda de cambio. Mi sexualidad no es una moneda de cambio. ¿Sí? Solamente le doy acceso a mi intimidad a alguien que me ame verdaderamente. ¿Sí? Ese tipo de cosas, de creencias, reestructuran esos patrones de abuso. Bueno, comunicación abierta y emocional. Cuando nosotros empezamos a tener una vida sexual con nuestra pareja, es muy importante comunicarnos. Si ustedes algún día llegan a vivir su sexualidad y dan con su pareja y bueno, lo quieren mucho y todo, pero no sienten placer, ¿sí? No han llegado al orgasmo, nada, como que no conectan, como que no les hace lo que a ustedes les gusta tanto hombres como mujeres, ¿sí? Siéntense y háblenlo. No se queden callados, no se queden calladas. No vivan una sexualidad insatisfactoria simplemente por miedo a hablar. La comunicación abierta y emocional es súper importante en las relaciones sexuales de pareja. Entonces es importante hablarlo. ¿Listo? Acuérdense, siempre comunicación asertiva. No es que tú eres pésimo en la cama o tú no sabes hacer esto. No. Mira. Siempre desde adentro, mira, me siento un poco incómoda con esto, o no me siento cómoda con esto, me siento insatisfecha con esto, quisiera que lo hiciéramos de esta manera, ¿sí? No juzgando, sino hablando desde lo que tú sientes. Bueno. Sexto, integrar la espiritualidad o la energía sexual. Esto ya es muy personal, sí, ya cada quien verá qué cree, pero independientemente de todo, acuérdense que todo es energía y el sexo es algo que es más allá de lo carnal, ¿sí? El sexo tiene un tema espiritual. No hay peores ataduras espirituales que las que se hacen en una relación sexual. Cuando usted tiene relaciones sexuales con alguien,
ustedes se vuelven una sola carne, ¿sí? Ustedes se vuelven uno solo y sus traumas se le pasan o sea, los traumas de la persona se le pasan a usted y sus traumas se le pasan al otro, pero generalmente las que somos receptivas, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién recibe? La mujer. La mujer tiene un útero, el hombre tiene unos espermatozoides y el hombre da. ¿Sí? En su falo él da. La mujer tiene un útero, ese útero es un cuenco recibidor, recibe vida, pero también recibe traumas, recibe creencias, recibe dolores, recibe muchas cosas. Entonces, por eso hay tanta mujer enferma del útero, endometriosis, quistes, amenorrea, de todo. ¿Por qué? Porque cuando tú te acuestas con alguien, tu cántaro, tu creación o sea, tu fuente de creación, recibe todo de esa persona. Entonces, por eso es tan importante saber con quién nos estamos acostando, elegir a nuestra pareja, porque hay un tema espiritual, hay un tema de energía. La energía sexual es la energía más poderosa que hay, ¿sí? Hay muchas personas, bueno, yo ya no, pero no quito el que sí se puede hacer. La energía sexual se usa para crear muchas cosas, ¿sí? Para manifestar, las que crean en la manifestación, para muchas cosas también que no son tan positivas, negativas. Pero lo que quiero recalcar con eso es que sí tiene un poder la energía sexual. Por eso es tan importante mirar con quién la comparto y mirar a quién le abro mi centro de creación y qué quiero recibir en el centro de creación para cuidarme. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en cómo cultivamos una sexualidad sana e inconsciente. El consentimiento, se los quiero hablar porque les hice, yo dije, voy a hacerles unos cuadros porque es que yo quiero que quede claro qué es consentimiento y no solo para las mujeres, hombres. Ojalá que los hombres estén viendo esto. Si ustedes conocen un hombre, envíenle este taller, porque es que ambos, hombres y mujeres, necesitan saber qué es el consentimiento y qué no es el consentimiento. ¿Listo? Sí es consentimiento cuando yo digo sí, pero un sí claro, verbal o corporal dado libremente. No es consentimiento el silencio, la duda o no decir nada. Si usted le propone a alguien, ay, y la persona como que duda, como que está en silencio, como que no dice nada, eso es un no. ¿Listo? Eso es un no. El sí, sí es consentimiento cuando se da con información completa y sin presión. No es consentimiento cuando yo digo sí, pero porque tengo miedo o porque estoy confundida o desde la obligación, ¿sí? Por eso es que les decía, si ustedes tienen intimidad sexual con alguien por obligación porque es su pareja, no es consentimiento, no es consentimiento. El sí es consentimiento, se puede retirar en cualquier momento. Vea, usted puede estar en la cama desnuda, les voy a decir así coloquialmente, usted puede estar en la cama desnuda a punto de que, mejor dicho, ya, sí, haya la penetración. Y si usted ya no quiere, usted puede decir, no, ven, esto, no, no quiero, ¿sí? No me importa que ya estén desnudas, no me importa que ya haya pasado algo más, no me importa que ya estén a punto, no. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Ay, que es que usted me calentó y vea cómo me deja, no me importa. Se acabó el consentimiento, punto, no quiero. Y tengo derecho a que se respete ese consentimiento que lo acabo de retirar, ¿sí? No es consentimiento cuando yo digo, no, es que ya empezó y así no, así que no puedo echarme para atrás. No. Siempre tienen el derecho a decir no en cualquier momento, estén en las circunstancias que estén, y la otra persona tiene la responsabilidad y la obligación por respeto de, ok, parar. ¿Listo? Sí es consentimiento cuando viene desde el deseo, no desde la necesidad emocional. No es consentimiento cuando yo cedo por miedo a perder al otro o a ser rechazado. Entonces, que veo que mi pareja, no quiero tener sexo, pero mi pareja me dice como que se enoja, ¿no? Esto es muy común, que la pareja se enoje porque yo no quiero tener sexo. Entonces, para que no se enoje, voy y tengo sexo con él o con ella, ¿sí? Eso no es consentimiento, porque no lo estoy haciendo porque quiero un deseo genuino, sino esa necesidad emocional de que no te enojes conmigo, bebé, no me abandones, no te busques otro o otra, o no me rechaces. No es consentimiento. Sí es consentimiento cuando se basa en el acuerdo mutuo y el respeto. No es consentimiento cuando es forzado, se insiste o se manipula para obtener el sí, lo que les decía.
que le insisten y le insisten y le insisten, o que tú ya dijiste que no y empiezan a calentarte, ¿sí? O sea, pero a forzarlo, ¿no? A forzar ese calentamiento. Eso es manipulación, eso no es consentimiento. Sí es consentimiento cuando es un proceso que puede cambiar durante el encuentro, ¿no? Entonces, no es consentimiento por pensar que un sí una vez es un sí para siempre, ¿sí? No, el sí se puede cambiar durante un encuentro o con la persona. Yo te puedo decir que sí hoy, pero yo te puedo volver, nunca más volver a decir que sí, y problema mío, ¿sí? En el sentido de que es mi cuerpo en ese momento y yo doy el consentimiento. Si es consentimiento cuando es posible solo con plena conciencia y sobriedad. Ojo, esto es tan, tan importante. El sí de una persona borracha es un no, ¿ok? El sí de una persona drogada es un no. El sí de una persona dormida es un no. No es consentimiento. Si la persona está ebria, tomada, drogada, dormida, no es consentimiento. Si una persona tiene intimidad sexual con una mujer, o un hombre también pasa, alcoholizado, drogado o dormido, eso es abuso sexual. Me importa si es el esposo, no me importa si es el esposo o la pareja, no me importa. Es abuso sexual y es denunciable completamente. ¿Ok? El sí es consentimiento, es entusiasta y conectado con el placer. Yo decir que sí porque realmente siento deseo y quiero acostarme contigo. Pero un sí frío, un sí resignado, emocionalmente desconectado, como por cumplir, no es consentimiento. ¿Listo? El consentimiento se da entre personas con el mismo poder de decisión. No es consentimiento cuando son relaciones donde hay control, chantaje o dependencia. Entonces, no es consentimiento lo que les decía. Esa niña de 16, 17, 18, 15, 14, 13, con ese adulto de 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 40, o viceversa, hombres, mujeres, como sean, no es un consentimiento. ¿Por qué? Porque no están en el mismo poder de decisión. Generalmente estas niñas o esos niños tienen problemas, son vulnerables, tienen problemas económicos, tienen problemas en la familia y llegan estos depredadores tanto mujeres como hombres, y se aprovechan de esa vulnerabilidad, que les falta dinero, yo te doy dinero, que te falta amor, yo te doy amor, ¿sí? Y los controlan y los chantajean y los manipulan, eso no es consentimiento. Y si algún menor de edad está viendo este video, o sea, y está pasando por una situación así, que sepa que eso no es amor, ¿sí? Eso es un abuso sexual y es importante hablarlo con personas de confianza. Listo. Entonces, chicas, eso sería la información del taller de hoy. Quisiera, antes de entrar a las preguntas y respuestas, a leer primero el chat. Voy a leer primero el chat antes de empezar a responder sus preguntas. Entonces, dice Yanni, yo trabajaba con gente de otros países, Asia, Europa, y me decían latina, caliente. Me sentía mal que la mujer latina la relacionaban con mujeres libertinas. Eso es muy común. Sí, eso es muy común. Edileina Costa, pregunta para el final. ¿Deberíamos decirle o corregirle a una niña pequeña que no puede masturbarse? Lo hace con los muebles de la casa, peluches o almohadas. Y no sé si decirle que no haga eso y ella crezca viendo eso como está mal o no sé qué hacer. Bueno, depende qué edad tiene la niña, pero lo que se puede hacer con esa situación es primero hablar con la niña y decirle que es normal que sienta eso que siente, porque los niños se masturban porque sienten placer. O sea, ellos prueban algo y si les gustó, lo siguen haciendo. Lo que sí hay que enseñarle, Delay, es que es algo íntimo, ¿sí? Que es algo que se hace en privado, que es algo que se hace en intimidad. Porque, pues, si tú te has dado cuenta, es probablemente porque la niña no lo ha hecho del todo en privacidad o no sé cómo te diste cuenta. Pero la idea es que la niña sepa que no está haciendo nada malo, que está bien sentir eso, explorarse, pero que es algo íntimo, que es algo privado, ¿sí? Y sobre todo recalcar el tema de que es algo que no puede hacer con nadie, ¿sí? Que es algo de ella, íntimo, y que es, o sea, la privacidad es lo que más se le puede recalcar a ella. Eso es lo más importante, ¿listo? Para los padres es un tabú hablar de sexo como forma de educación sobre el tema, nos dice Jocelyn.
¿Qué hay detrás de la creencia de no vestirse de manera provocadora e incluso tener sobrepeso para no ser atractiva ante los hombres? ¿Qué hay detrás de la creencia de no vestirse de manera provocadora, incluso Ok, bueno, probablemente se le tenga miedo a los hombres, ¿sí? Cuando nosotros nos evitamos que nos vean, básicamente el sobrepeso tiene mucho que ver con evitar que nos vean, es porque le tengo miedo a los hombres. Entonces necesito explorar por qué le tengo miedo a los hombres o qué es lo que me provoca miedo de exponerme de esa manera a los hombres, ¿no? Si ha habido algún abuso o no. Yani me dice no se escucha. Ay, espero que todas hayan escuchado, no sé si se fue el audio. Bueno, Yanesi se despide de nosotras, muchas gracias, listo. Chicas, las escucho, ¿qué les pareció el taller? Quiero saber qué aprendieron, si alguna se identificó con algo, preguntas, cuéntenme, las escucho. Ninguna. Mayra, una pregunta. Cuando nos comentas sobre reconectar con nuestro cuerpo, quiere decir, es como un escáner corporal. Sí, es un escáner corporal, ¿sí? Empezar a escanear tu cuerpo todo el tiempo, cómo se siente, qué estás sintiendo, ¿sí? Ujú. Sí. Y también yo había leído un libro mm, que, que habla sobre las citas. Entonces, había una parte que la autora explica que nosotras como mujeres, o sea, en la cama a veces somos como, como que se nos baja la autoestima, o sea, y no, debería ser que uno se autocomplazca sin que sin que la pareja, pues básicamente el hombre, sienta rechazo, pues, sea físico sí, físico de la mujer. Entonces eso como que más le gusta a él y pues se puede tener relaciones pues sanas, se puede decir. Ujú. Bueno, ahí como les decía, lo de las relaciones de pareja es algo de acuerdos, ¿sí? Por eso es tan importante incluso esas prácticas, Jocelyn, hablarlo con la pareja, porque puede que la pareja no se sienta cómodo con eso, ¿sí? Entonces, si no se llega a sentir cómodo con eso, es importante hablarlo, bueno, ¿por qué? Explicarle por qué lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, el autoconocerte te ayuda a buscar también tu placer dentro de la relación sexual, pero siempre comunicándote con tu pareja de cómo se está sintiendo él cuando tú haces ese tipo, o sea, cuando haces esas cosas, cada cosa que tú haces, cómo se siente tu pareja y cada cosa que él hace, cómo te sientes tú. Entonces ahí tiene que ver mucho con los acuerdos con tu pareja. Sí. ¿Y qué opinas, Mayra, sobre pues a la pareja, los dos, como pareja, valga la redundancia, realizarse exámenes de transmisión sexual o alguna enfermedad, como para estar Súper, más seguros? súper necesario, súper importante, vea, yo soy partidaria y mi última pareja puede testificarlo. Yo les exijo a mis parejas, o sea, antes de ser novios, primero, examen del Helicobacter pylori, ¿sí? No es una enfermedad de transmisión sexual, es una bacteria gástrica, se puede contagiar a través de los besos, ¿sí? Entonces, le pido examen de Helicobacter pylori, porque sin ese examen no hay beso. Y de ahí en adelante, todos los exámenes de transmisión sexual. En el paquete de exámenes de transmisión sexual no se incluye el herpes porque no viene incluido, no sé por qué, pero en la mayoría de países no lo incluyen, entonces adicional a los de rutina pido específicamente los de herpes y también los de BPH. En las mujeres siempre es importante tenerlos, porque en los hombres creo que no existe, porque creo que no existen los hombres, pero sí, soy partidaria y comparto que todas las mujeres debemos tener al día nuestros exámenes de transmisión sexual, estar revisando el Helicobacter pylori, porque no solo se transmite a través de besos, sino a través de la comida,
alguna bacteria por ahí, algo mal lavado, y es una bacteria muy peligrosa. Entonces, tenerlos nosotras al día y exigirlos también. Y si un hombre o una mujer no te quiere dar sus exámenes de transmisión sexual, preocúpate o corren. Entonces, sí, lo comparto. Listo, Mayra, eso era todo, gracias. Ujú. Con gusto. Maye, cuéntanos. Bueno, primero que está excelente el taller, súper chévere. Quiero saber en general por qué es más dificultoso que las mujeres tengamos orgasmos que los hombres. O sea, en ellos es un efecto pues más fácil que en el caso de nosotras y aunque parte del autoconocimiento, siempre es más difícil poder hacerlo. Ok, bueno. Bueno, sí, es algo muy subjetivo, ¿sí? Porque hay unas mujeres que son multiorgásmicas, entonces también es muy subjetivo, pero si nos vamos a la biología, podemos decir que el orgasmo masculino está muy ligado pues a la eyaculación, ¿sí? Es decir, que es necesario para la reproducción y por eso la evolución, o sea, la evolución ha favorecido que sea más rápido y más fácil de alcanzar. Estamos hablando en términos evolutivos, ¿no? Entonces, por esa razón principal de reproducción directa, la evolución ha favorecido que sea más rápido y fácil de alcanzar el orgasmo en el hombre que en la mujer, porque tú sabes que nosotras podemos quedar embarazadas si hay orgasmo o no hay orgasmo. El hombre no embaraza si no hay un orgasmo. O sea, la reproducción del hombre va ligada al orgasmo, por eso es que es tan necesario y evolutivamente se les convirtió en algo tan accesible y tan fácil, porque se necesita para reproducir, pero como en la mujer no se necesita para reproducirse, ¿sí? Entonces es algo que evolutivamente se descuidó. Sí, por eso incluso muchas relaciones sexuales se dan sin que la mujer tenga un orgasmo. Lo otro también es la estimulación externa, ¿no? Entonces, el pene, el miembro del hombre, especialmente el glande, es muy sensible, ¿sí? Y su estimulación es muy directa. O sea, un hombre tiene una relación sexual y el glande, que es el producto del orgasmo, o sea, ahí se produce, está todo el tiempo en roce. Cambio, el glande, o sea, el equivalente del glande en la mujer es el clítoris y cuando a ti te penetran no te tocan el clítoris, ¿sí? Y ni siquiera te llegan a tocar el punto G. O sea, a ti lo que te tocan cuando te penetran son la entrada vaginal y la entrada vaginal no tiene ningún punto que nos dé un orgasmo, ¿sí? Entonces, esa parte, claro, hace que la estimulación en el hombre sea más directa, más sencilla y pues a veces requiere por eso menos tiempo y menos estimulación. Nosotras sí, porque nosotras tenemos que estimular el clítoris y si no estimulamos el clítoris, otro tipo de orgasmo es el del punto G. Hay que encontrar el punto G, hay que estar hiperexcitadas para que el punto G salga, como que se hinche un poquito y se pueda encontrar más fácil. Entonces, adicional a eso, durante la excitación, las mujeres suelen tener un proceso de excitación más complejo y prolongado, ¿sí? Las mujeres somos más, necesitamos muchas veces más juego previo que los hombres. Entonces, mira que, por una parte, Maye, esto que te estoy diciendo aquí son todos los factores biológicos que los hombres tienen a favor y nosotras no para el tema del orgasmo, ¿sí? Y adicional a eso, también están los factores psicológicos y emocionales. Muchas Ujú. mujeres necesitan sentirse emocionalmente conectadas y relajadas para llegar al orgasmo, mientras que un hombre puede hacerlo incluso en contextos donde no hay intimidad, ¿sí? También está el tema de la presión y la autoobservación. Muchas mujeres se sienten presionadas por cumplir o por cómo se ven, entonces no se entregan completamente a la relación sexual, sino que se bloquean de pronto por alguna inseguridad, ¿sí? Adicional a eso, la desinformación de la sexualidad femenina, del cuerpo, por mucho tiempo la sexualidad femenina ha sido invisibilizada, ¿sí? Hay muchas mujeres que no saben cómo estimularse a sí mismas, o hay muchos hombres que no saben cómo estimular a una mujer, no saben qué es el punto G, no saben qué es el punto A, no saben qué es el clítoris, no encuentran el clítoris, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, también hay mucha desinformación frente al placer de la mujer. Entonces, Maye, biológicamente la tenemos más difícil, por decirlo así.
Entonces, esa sería como la principal razón. Pero con la conciencia suficiente de nuestro cuerpo y con empezar a conocernos, ¿no? Por ejemplo, es importante empezar a conocerte cómo te excitas demasiado, ¿sí? Porque cuando te excites demasiado es cuando tu punto G va a sobresalir. Y luego encontrar la posición en la que el miembro del hombre te toca el punto G, que eso es muy individual de cada mujer. Entonces, cuando tú encuentres esa posición, ya sabes en qué posición es más fácil venir, ¿sí? Entonces, todo eso es autoexploración y con la pareja, ¿sí? Entonces, eso. Ok, por último, pues muchas gracias por tu respuesta. Quisiera como compartir algo en cuanto al tema de las creencias. Ujú. En mi caso, yo me crié en un hogar pues de que mi mamá, mi abuelita y demás eran cristianas, son actualmente. Y uno como mujer siente mucha culpa, pues, de autoconocerse, de autoexplorarse, de no ver el sexo como algo malo, porque eso es algo también que por creencias, por temas religiosos lo ven de mala manera, ¿no? Y entonces, en casi todos los casos, pues, la culpable de este tema es la mujer. Entonces, digamos, en mi caso fue muy difícil como poder sacar esa creencia. De hecho, incluso a veces hay como pensamientos que se me pasan por mi cabeza en relación a eso de no está bien o no sé, como que una mujer, digamos, de como buena, pues no haría ese tipo de cosas. Entonces, ese cuadrito en donde meten una buena mujer, no está esa mujer que se autoconoce, que se explora, que sabe lo que quiere y ese tipo de cosas que tú estabas diciendo. Entonces, yo creo que pues uno, como va tan ligado a la parte también emocional de uno, este tipo de creencias pues acaban destruyendo la sexualidad de muchas mujeres en general. Ujú, exactamente, Maggie. Por eso es tan importante que reconozcas esas creencias o esos condicionamientos sociales y empieces a elegir qué realmente quieres ser y qué realmente quieres explorar y explorarte, ¿sí? Por eso yo a mis pacientes siempre les digo, vamos a quitarnos de la boca esas palabras y de la mente de buena o mala, ¿sí? Bueno o malo, bien, mal, no. No hay nada bien, no hay nada mal, hay actos y consecuencias y el que lo hace se hace responsable. No hay persona, no hay buena ni mala, que mala mujer, que buena mujer. Descubran qué tipo de mujer quieren ser. No el tipo de mujer buena o el tipo de mujer mala, porque eso estamos teniendo una distorsión cognitiva de todo o nada, de blanco o negro. Y es una distorsión cognitiva. O sea, el ser humano es tan complejo que yo no puedo encajarlo en que es bueno o es malo. Una mujer es tan compleja, tiene tantos aspectos que yo no puedo encajarme en que soy buena o que soy mala por una cosa o dos cosas. No. Yo necesito encontrar qué tipo de mujer soy. ¿Sí? Ah, ok, yo soy del tipo de mujer que le gusta esto. Ah, ok, yo soy del tipo de mujer que no, que la verdad esto no le parece rico. Ah, yo soy del tipo de mujer que hace esto. ¿Sí ves? Soy del tipo de mujer que hace esto. Buena, no. Mala, tampoco. No, no quepo en esas casillas. Lo siento. Si me quieres meter en esas casillas, bien, pero yo no me meto en una casilla que me limita tanto. Yo soy del tipo de mujer que me gusta esto. Soy del tipo de mujer que esto y esto y esto. ¿Sí? Exactamente, muchas gracias. Bueno, Maye, con mucho gusto. ¿Alguna otra tiene alguna pregunta? Dice Yanni, ¿qué tan difícil es romper lazos sexuales con exparejas? Uf, es fuerte, es fuerte, fuerte. Es fuerte porque, ¿qué te digo? No es solamente, como yo les decía, les hablaba de un lazo energético, ¿sí? Hay una conexión energética, sino también el tema psicoemocional, ¿no? Hay una red neuronal que tiene la información de que esa persona es tu pareja, que hace parte de tu vida, de una proyección. Entonces, el tema de difícil, o sea, podemos decir que es complejo, más que difícil, es complejo en el sentido de que por eso hay que tener un contacto cero, para que tu cerebro empiece a asimilar que esa persona ya no está. Hay que empezar a resignificar los lugares, resignificar las experiencias, entonces empezar a ir a los lugares donde ibas con esa persona, con otras personas, vivir nuevas experiencias, crear nuevos recuerdos, ¿sí?
Y sexualmente hablando, empezar a limpiar tu sexualidad, ¿sí? En todos los sentidos. Hay muchos, por ejemplo, está el tema de las vaporizaciones, ¿sí? Las vaporizaciones son algo maravilloso para limpiar la energía sexual, para limpiar el útero. También el tema de las meditaciones sexuales para cierre de ciclos. Todo eso es súper, ayuda demasiado. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres aquí y ahora para apoyar la educación sexual en niños y niñas? Básicamente, si tienen la oportunidad de estar con un niño y una niña y les pregunta al respecto, hablarles. O sea, la manera más importante para yo apoyar la infancia en estos temas es cuidarlos, ¿no? Cuidarlos de exposiciones innecesarias a temas sexuales y cada vez que veamos alguna conducta en ellos que sea de sexualidad, no satanizarla, simplemente normalizarla, pero siempre, siempre lo que más debemos recalcar es que cualquier cosa que hagamos sobre nuestra sexualidad es íntima, ¿sí? Entonces, por eso le decía a Edilene, si ves que la niña se está afrontando contra cosas, es normal, está explorándose, pero sí es importante que le digas que debe hacerlo en privado y que nadie la vea y que debe hacerlo sola. Nadie, que si algún día alguien le dice, ay, hazlo conmigo o ven aquí, no, ¿sí? Intimidad, privacidad, solito, la autoexploración está bien, listo. Eso es lo que le podemos decir a nuestros niños. ¿Listo? Jocelyn, ¿algún libro para conocer más del tema? Claro que sí. Apunten ahí, que aquí se los tenía para mostrárselos, los tengo aquí al lado. Se llama Amor, les voy a escribir acá. Amor, deseo, trauma. Amor, deseo, trauma. De Franz Rupert. Es un terapeuta buenísimo, Franz Rupert. Así se llama. Amor, deseo, trauma de Franz Rupert es la recomendación de bibliografía por el taller de hoy. ¿Listo? Y Karen me dice cómo relacionar y vivir la sexualidad desde la espiritualidad. Bueno, Karen, depende cómo vivas tu espiritualidad. Acuérdate que la espiritualidad es individual, ¿sí? Entonces depende mucho de la creencia sobre la espiritualidad. Hay personas que simplemente creen en la energía, entonces cuidan su energía y no se acuestan con cualquiera y de pronto practican el sexo tántrico, que es un sexo consciente y demás. Pero hay otros tipos de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, a ellos les hablaba de unos condicionamientos sociales, por ejemplo, el cristianismo. Sí, el cristianismo es una religión que condiciona mucho esa parte y la sexualidad se vive es con el esposo y punto, ¿sí? Y si no tiene esposo, mamita, pues celibato total. Entonces, esa es una manera de vivir la sexualidad desde la espiritualidad del cristianismo. Pero la sexualidad desde otro tipo de espiritualidad se vive simplemente teniendo sexo consciente con una persona que yo sepa que me valora, que me quiere, que está sano o sanando, ¿sí? Teniendo sexo consciente, en atención plena, ¿sí? Por deseo genuino, no por presión. Entonces, lo importante, Karen, es que primero definas cuál es tu espiritualidad y cuando definas cuál es tu espiritualidad, ahí sí definas qué tipo de sexualidad va en congruencia con los principios de esa espiritualidad. ¿Listo? Eso sería lo ideal. Bueno. Entonces, chicas, muchas gracias a todas por participar en el taller. Espero les haya gustado mucho a las que están viendo el video, espero también les haya gustado mucho. Compártanlo con las personas que consideren que les puede servir y nos vemos la próxima semana con el próximo taller. ¿Listo, chicas? Muchas Claro gracias, que María. sí, muchas Bueno, gracias. cuídense mucho. Muchas Ah, gracias, Mayra. con gusto. Chao. Chao. Chao.